Bueno, nos estamos quedando un poquito atrás. Mi sesión va a ser un poquito más corta. Quiero continuar hacer una revisión de casos. Comencemos con el primer paciente, un paciente de 56 años con cirrosis, hepatitis C secundaria, post-ablación con microondas para LR5-HCC. Acá les voy a mostrar tres imágenes. Tenemos una visualización de 1 centímetro. Hay difusión restricción de la difusión. Y acá vemos 1 mes después de la ablación. Les voy a mostrar todas las imágenes. Les voy a dar unos segundos para que ustedes me cuenten. Aquí se ve pretratamiento, esto es post-tratamiento, con base en el algoritmo de respuesta de tratamiento del IRADS. ¿Cómo categorizarían ustedes esta lesión? Les pregunto. Esto es una señal hiperintensa T1 precontraste, compatible con este proceso de precoagulación del que hablamos. A medida que pasamos al aspecto craneal, en donde estaba este tumor, podemos ver un área de realce nodular, muchos cambios perfusionales. Y se demuestra, esta parte muestra un lavado persistente. Y si recuerdan de mi primera charla, después de la termoablación no debería haber realce. Entonces el realce persistente es compatible con tumores viables. Podemos ver acá que hay difusión restringida y en nuestro algoritmo del IRAD actual la difusión restringida no es restrictiva, no es parte del algoritmo, pero esto es algo que puede cambiar en el futuro. Así que esto es compatible con una enfermedad viable. En cuanto al siguiente paciente, 72 años, una mujer después de ablación con microondas para el R5. Acá vemos el paciente, muestra la lesión, el lavado, cápsula. Y en cuanto a post procedimiento, con base en estas imágenes, no les estoy mandando el precontraste, pero aquí podemos ver dónde fue tratada la lesión. Acá vemos la necrosis por coagulación. Las imágenes de la fase de la vena porta. No hay acá realces nodulares. Y esto es entonces compatible con enfermedad no viable. Quiero hablarles rápidamente sobre los procesos de coagulación. Usualmente esto es una señal hiperintensa T1, precontraste, puede ser curvilínea, puede ser como en estos últimos dos casos. Esto es precontraste, es hiperintensa, no debe haber realce. Y las imágenes de sutracción, como vemos al final, nos pueden ayudar a mostrar eso. De nuevo, esto es un ejemplo de enfermedad no viable y este paciente mostraba una necrosis completa de esta lesión. Nuestro caso siguiente tenemos un hombre de 67 años con cirrosis relacionada con el alcohol que presenta 1 mes después de la ablación con microondas para LR5-HCC. Acá vemos antes del tratamiento y 1 mes después de la ablación por microondas. Vemos la fase arterial. Entonces, con base en el algoritmo de respuesta al tratamiento del IRADS, ¿cómo caracterizarían ustedes esta lesión? Les voy a dar unos segundos para que lo piensen. Y lo que vemos aquí ahora es que vemos cómo se veía el tumor antes del tratamiento. Lo primero que quiero enfatizar es que todos los casos que han visto anteriormente han visto la imagen de pretratamiento. Es esencial poder verla para entender si hubo ablación correcta del tumor, cuál es el tamaño del tumor y esas cuestiones. Entonces pueden ver aquí el área central en la que no hay realce. Es mucho menor que el tumor. Y si recuerdan de mi primera charla después de la termoablación, las cavidades suelen ser más grandes que el tumor. Entonces aquí ya vemos que está más pequeño. Ahora estamos viendo este borde periférico de realce en esta posición de 11:3 en el tumor. Y esto que vemos es compatible con una enfermedad viable. Así que y rápidamente, también hay difusión restrictiva asociada con esto. Esto es bastante obvio con este realce, el grosor de este realce. Ahora, post MWA, este
paciente se presenta 3 meses después de imágenes SBRT. De- entonces, con base en el algoritmo, ¿cómo clasificarían a este paciente? Lo que estamos viendo ahora, podemos ver esta área geográfica hiperrealce de la fase arterial y podemos ver que esta área que tenía realce anteriormente es más pequeña. Esta área de necrosis central es más grande, pero sigue habiendo un poquito de realce en el borde, en este tumor. Y acá en esta imagen no vemos mucho. Primero, ¿cuál es nuestro tipo de tratamiento? Radiación. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos que se esperan después de la radiación? Esperamos ver un hiperrealce de la fase arterial persistente, que es lo que estamos viendo aquí. Solo han pasado 3 meses, así que es muy temprano para llamarlo no viable. También probablemente es muy temprano para llamarlo viable, porque estamos viendo un atributo esperable. Aquí es donde llegamos a lo equívoco y agrego no progresivo, porque recuerden lo que les hablé en la última charla con la nueva terminología que estamos tratando de usar. Cuando lancemos nuestro nuevo algoritmo vamos a tener esto no progresivo, non-progressing. Aquí podemos ver la difusión restrictiva después de un mes y después de 3 meses, que está reduciéndose. Aquí esto es un mes después de la ablación por microondas, esos 3 meses después de CBRT y 12 meses después de la radiación. Así que a los 12 meses vemos que sigue habiendo realce arterial, fase de la vena porta, y esto es compatible con fibrosis por radiación. El tumor en sí mismo no ha cambiado en tamaño, pero esta área de realce nodular periférico nos indica la posible fibrosis. Así que en este momento yo lo llamaría no viable porque no hay señales que indiquen lo contrario. Y aquí vemos que la difusión restrictiva se continúa resolviendo con el tiempo. Entonces, después de la radiación, vemos esta evolución en los cambios. Voy a poner esta diapositiva de nuevo. Repito, esto no se ha lanzado, esto no se ha probado 100%, pero quiero mostrarles esto para hablar de los atributos secundarios. En el caso que les mostré la difusión restringida. Y en la primera instancia, cuando teníamos un tumor viable definitivo, sí sentíamos que era equívoco con base en la fase arterial. Si usamos la difusión restrictiva, puede pasar a ser viable. Quería mostrarles eso. Ahora, otro caso, una mujer de 59 años, un mes después de terapia DEB-TACE para probar un hepatocarcinoma mal diferenciado. Acá tenemos nuestra fase arterial. Según lo que hemos visto en los últimos días, esto sería una lesión tipo LRM. Este paciente se le hizo una biopsia, arrojó HCC. Un mes después de la terapia de TACE, esta es nuestra imagen. Entonces, ¿cómo categorizarían ustedes esta lesión? Vemos aquí un área de necrosis, pero en esta margen vemos esta área anormal que tiene una apariencia similar a previo al tratamiento. No podemos utilizar el hiperrealce en esta fase para definir si es viable la enfermedad. Se ve parecido a como era antes del tratamiento. Así que esto puede ser un buen ejemplo de enfermedad LRTR viable. Entonces el realce es similar al pretratamiento, puede ser importante para comparar las imágenes y asegurar que se está caracterizando correctamente la respuesta al tratamiento. Tenemos acá una mujer de 65 años con cirrosis relacionada con el alcohol que presenta un hepatocarcinoma LR5. El paciente viene un mes después de TACE con lipiodol. Esta imagen es post-tratamiento, no hay imagen pretratamiento. Acá el paciente tiene dos lesiones. Esto es un TAC sin contraste. Y desde inicio podemos ver que hay un patrón de tinción heterogéneo.
Un mes después viene el paciente con una resonancia. ¿Y qué vemos aquí? Aquí está el tumor tratado. Aquí no hay señal T2 en este tumor. ¿Qué vemos en la fase arterial? Vemos esta área nodular de hiperrealce de la fase arterial. Y esto corresponde al área de tinción portal. Así que esto lo consideramos un TR viable. El lipiodol como predictor de la respuesta en TACs post-tratamiento. Utilizar lipiodol como biomarcador. Recordemos que esto está concentrado en el tejido tumoral necrótico y la retención se basa en el grado de necrosis tumoral. La recurrencia tumoral puede ser detectada en un TAC cuando hay un defecto en la acumulación de lipiodol al interior del tumor, como en esta imagen que les mostré. Una mala deposición de lipiodol puede predecir un menor tiempo hacia la progresión y de sobrevida en general. Y la toma de lipiodol en umbral de al menos 270 HU se ha mostrado que está asociada con una mejor respuesta tumoral. Adicionalmente a la densidad de la deposición de lipiodol, también podemos ver el patrón. Una tinción heterogénea o incompleta se ha mostrado que tiene una mayor recurrencia. Así que una distribución incompleta del lipiodol dentro de un tumor podría llevar a un tratamiento adicional, tales como termoablación, sin esperar la evidencia radiográfica. Aquí vemos esta LR5, hepatocarcinoma, se le hizo un TAC sin contraste y termoembolización. Y aquí lo que vemos es lipiodol homogéneo en la parénquima, pero no vemos esta tinción que corresponde a este tumor. Y cuando miramos a nuestra imagen después de un mes, vemos aquí que el tumor completo sigue siendo viable. Es una cápsula con lavado. Y aquí vemos algo de necrosis y vemos en el TAC que esto probablemente corresponde a esta área. Entonces el patrón de la tinción y la densidad puede ser utilizado como biomarcador para la predicción de la respuesta al tratamiento. Ahora cambiemos de perspectiva. Tenemos un hombre de 48 años con cirrosis por hepatitis C. Después de Y90 de LR5-HCC. 3 meses después de Y90, no vemos realce en el tumor, realce peritumoral geográfico extendido en el parénquima, así que este no es viable. Y aquí tenemos 6 meses. Vemos que la lesión se está haciendo más pequeña en su tamaño, sigue sin presentar realce. Y vemos que la resolución de algunas de estas radiaciones cambia en la parénquima, pero en este momento vemos que no es viable porque no está presentando realce. Siguiente paciente. Un hombre de 47 años con cirrosis relacionada con el consumo de alcohol que muestra las imágenes 3 y 12 meses después del tratamiento de CBRT. Acá vemos realce, lavado y encapsulamiento. 3 meses después de ese CBRT que vemos. Vemos que el tumor sigue realzando intensamente, pero no parece cambiar el tamaño. Vimos que los cambios en la parénquima abarcan todo el tumor, así que sabemos que el tumor ha sido tratado y no hay parte del tumor que no haya sido tratada con base en el área irradiada. Entonces, cuando tratamos de categorizar nuestra respuesta al tratamiento, primero, ¿cuál era el tipo de tratamiento? Radiación en este caso. Entonces se espera el realce. ¿Cuál es el marco de tiempo? Tenemos 3 meses después del tratamiento. Entonces, en este punto, vamos a llamarlo LRT, equívoca o no progresivo. Y acá en 12 meses, ¿qué vemos? Una resolución de la mayor parte del realce
El tumor en sí mismo ha disminuido en su tamaño. Vemos acá la fibrosis por radiación. Y en este punto, yo diría que debido al realce podríamos seguir llamándola equívoca o no progresiva. Otras personas podrían decir que vemos esto después de 12 meses, podríamos hacerla no viable. Sin embargo, nos, ya sea lo que escojan, lo importante es que no estamos viendo realce y esto no debería ser tratado, porque muchas veces el tratamiento puede llevar a los pacientes a falla hepática. De nuevo, esto es una vista previa muy temprana de nuestro nuevo algoritmo. Esto cae en la categoría no progresivo, en donde tenemos algún grado de realce al interior del tumor con un tamaño estable o reducido, va a implicar una no progresión después de la ablación. Lo llamamos viable si hay realce y si aumenta su tamaño. Hombre de 81 años con cirrosis hepatitis C, con hepatocarcinoma multifocal, que se presenta 3 meses después de Y90 del lóbulo derecho. Acá vemos dos tumores independientes en este paciente, lesiones LR5 clásicas, ambos tratados con Y90. Y aquí vemos la fase arterial de estos tumores. Acá vemos el primer tumor. ¿Cómo van a categorizar esta lesión? Acá no hay realce. Vamos a hablar de algo no viable. ¿Qué pasa con esta? No vemos realce después de Y90. Podemos ver los cambios por radiación. Y de nuevo, como no hay realce, lo llamamos no viable. Y acá tenemos una tercera lesión en el mismo paciente, LR5. Tenemos realce, lavado y cápsula. 3 meses después de Y90, acá tenemos de nuevo la lesión. Esto es diferente a las otras dos lesiones. Pero ya sabemos que la radiación puede hacerle cualquier cosa a nuestro hepatocarcinoma. Incluso en el mismo paciente puede haber algunos tumores que sean completamente necróticos después de la radiación y algunos que pueden mostrar realce persistente. Entonces, ¿cómo vamos a categorizar esta lesión? Esta sigue presentando realce. ¿Cuál es el tamaño? ¿Es estable o está reduciéndose? Parece que pudiera estar aumentando levemente en tamaño. Y lo otro que quiero indicar es que si miramos la radiación y los cambios en la parénquima, eh, podemos ver esta lesión acá. Y la pregunta es, ¿esto se trató? Si esto, antes de categorizar esto, ¿por qué no miramos el angio? Cuando hicimos un angio del lóbulo derecho, esto fue lo que hicimos. Y cuando hicimos un angio izquierdo, esto fue lo que encontramos. Sabíamos que el paciente tenía Y90 del lóbulo derecho, así que esto de pronto ni siquiera estaba en nuestra zona de tratamiento. Sigue en realce, es más grande, así que sería LR5 no viable porque ni siquiera fue tratada. Este paciente presenta otra lesión, esta es la lesión principal en el paciente, de nuevo un concepto similar, un realce persistente lavado del tumor, pero ahora miramos la zona irradiada y vemos que no abarca una parte de este tumor, no el tumor completo, así que saquemos nuestras imágenes de angio, el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho. Acá tenemos un suministro izquierdo vascular a este tumor. Algunos, esto lo podríamos llamar el R5. Aquí esto ha tenido algo de tratamiento, pero no ha sido completamente tratado en este punto. Entonces quería mostrarles algunas imágenes dentro del tratamiento para categorizar las lesiones. Acá tenemos un hombre de 71 años después de Y90 para biopsia por hepatocarcinoma celular. Aquí vemos áreas nodulares de realce. No hay cambio en realidad frente a la imagen previa. Pero recordemos, esto es Y90. Solamente ha pasado un mes. Así que vamos a llamarlo equívoco o no progresivo. 3 meses después, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que el tumor se reduce en tamaño, las áreas de realce están reduciéndose, hay fibrosis por radiación en el parénquima. Y en este punto sigue siendo temprano si tenemos realce y es por la radiación, lo vamos a llamar equívoca y no progresivo.
Ahora, si esto fuera después de TASE, podríamos llamar esto viable. Entonces, saber el tipo de terapia que se aplicó es importante para la respuesta post-tratamiento. Una mujer de 66 años con cirrosis de hepatitis B, después de Y90. Aquí vimos lo pretratamiento, post-tratamiento, 3 meses. Excelente respuesta al tratamiento con una reducción del tumor en tamaño. Podemos ver una difusión restrictiva que mejora. En este punto, como no hay realce, lo podemos llamar no viable. Algunos de ustedes pueden revisar algunas áreas focales de realce si se sienten más cómodos, pero el punto es que queremos tener una discusión multidisciplinar en algún punto y el paciente no debe ser tratado de inmediato porque es radioterapia, no es TASE. Y acá esta nos muestra la evolución de las imágenes. A 6 hasta los 12 meses podemos ver la señal hiperintensa con necrosis. No hay realce con el tiempo, el tumor se sigue reduciendo en tamaño, reduciendo la difusión restrictiva, así que lo llamamos no viable. Y finalmente quiero terminar con este caso de esta mujer de 76 años con LR5 de 3.85 centímetros después de TASE con lipiodol. Acá tenemos nuestra imagen pretratamiento que muestra la lesión. Podemos ver mucha perfusión arriba. Acá tenemos nuestro TAC sin contraste. Con base en esto, ustedes cómo categorizarían esta lesión. Puede ser muy heterogénea con mala tinción en áreas grandes. No hay tinción por lipidiol. Y esta área corresponde a las áreas anormales, cuando tenemos áreas de realce periférico que se están lavando. Así que esto es viable. Este paciente sería retratado con TASE y acá vemos qué tan intenso y homogéneo es la tinción y después de un mes vemos que no hay realce residual, así que ya en este punto es no viable. En conclusión, esto es una diapositiva similar a lo que mostré anteriormente. Hay una mayor incidencia de HCC, hay unos mayores números de terapias locorregionales y una mayor complejidad en TRA. Tenemos que evaluar nuestras lesiones tratadas para evaluar el manejo de los pacientes. La IRADS brinda un marco efectivo y un algoritmo efectivo para describir la respuesta al tratamiento, el nivel de respuesta al tratamiento de la lesión. Y es importante entender la apariencia de las imágenes de HCC después de varios tipos de terapia para poder tener un buen impacto sobre el manejo clínico y no hacer tratamientos innecesarios a estos pacientes. Y de nuevo, como dije anteriormente, quiero resaltar la importancia de la colaboración multidisciplinar para el manejo de este grupo de pacientes. Muchas gracias.